Mucho más tarde, la partición de China del Norte en 16 pequeños reinos de origen extranjero, en el 317 de nuestra era, había sido el resultado de la instalación de antiguos nómadas de la estepa y montañeses de las regiones del noroeste, donde poco a poco se sedentarizaron. Entre los siglos IV y VI se produjo una especie de refeudalización, tanto en la cuenca del Yangtze como en el norte, cuando las grandes familias terratenientes adquirieron el monopolio de los cargos y dominaron un poder central débil en el sur, mientras en el norte, donde se habían conservado tradiciones centralistas, se implantaba una aristocracia militar. Fue del norte de donde vino la reunificación de China en 589. La llegada del Estado mandarinal a finales del siglo X no habría sido posible, como hemos visto, sin todo un conjunto de transformaciones de la sociedad, de las técnicas y de la economía. Debido a la gran cantidad de cambios en la historia de China, no podemos hablar de un sistema político chino, sino de varios, muy diferentes unos de otros. La realeza antigua no dejará de perder su prestigio a partir de la época de las confederaciones del siglo VII antes de nuestra era. El imperio de los Tang, del 618 al 907, fundado por una aristocracia militar, no puede compararse bajo ningún punto de vista institucional, organización social, económico, demográfico, o con el de los Ming, creado después de la expulsión de los mongoles, o incluso con la China del siglo XVIII, donde los prefectos administraban, con medios humanos y financieros insignificantes, poblaciones de 100.000 a 300.000 habitantes. Las tesis de un despotismo llamado asiático que supone la esclavitud de la población en los grandes trabajos hidráulicos es insostenible, incluso para los periodos relativamente breves de centralización política, ya que aparte de las excepcionales construcciones de grandes canales, básicamente en el siglo III antes de nuestra era, alrededor del 600 y a finales del siglo XIII, todas las obras se debían a iniciativas y responsabilidades locales. Esta tesis, por otra parte, es desmentida por la importancia de una legislación que desde la creación del Estado centralizado buscó proteger al débil de los abusos de los poderosos. Es al contrario el debilitamiento del Estado lo que multiplicó en algunas épocas, como en el transcurso de la división entre el norte y el sur de comienzos del siglo IV y finales del VI, el número de personas dependientes y la esclavitud por deudas. Por último, es erróneo imaginar emperadores chinos todopoderosos. En sus memorias, terminadas en Pekín en 1609, el misionero jesuita Matteo Ricci destaca dos particularidades del sistema imperial en China. Por una parte, el emperador no podía tomar ninguna decisión por sí mismo. Su poder se limitaba a aprobar o desaprobar las propuestas que le eran presentadas por sus funcionarios. Por otra parte, la distinción absoluta, tradicional desde la fundación del primer imperio, entre el tesoro público y los bienes privados de los soberanos. Aunque el poder de los emperadores se reforzó a partir de finales del siglo XIV, la imagen del déspota absolutista no encaja con el importante papel de los magistrados imperiales y con la presión que ejercieron, casi siempre en nombre de los usos y precedentes, y a menudo con un gran riesgo personal sobre el poder imperial. Si los conceptos y las ideas, las religiones y la literatura ocupan un lugar en este libro, no es como un apéndice de una historia económica, política y social autosuficiente, sino porque estas dos historias no son más que una y toda distinción entre ellas es puro artificio. Es importante recordar que el mundo chino tiene una historia intelectual, religiosa, literaria y artística, y que en todos los campos del saber y del pensamiento se ha producido aquella acumulación de experiencias sucesivas, aquel movimiento de asimilación de lo nuevo a lo antiguo, de reinterpretación y evolución que caracterizan toda historia. Era necesario subrayar la influencia de las aportaciones exteriores que vinculan China al resto del mundo, las analogías que emparentan el gran movimiento del fervor búdico chino con el del cristianismo medieval o las lejanas afinidades que unen los grandes pensadores chinos de los siglos XVII y XVIII con los filósofos de nuestro siglo de las luces.
Al mismo tiempo, lo que Occidente haya podido aportar a China en épocas recientes no es tan radicalmente nuevo como imaginaría un profano. Sin duda, bajo otras formas, las matemáticas, el pensamiento moral y político, la sociología, la crítica, historia y la crítica de los textos se han desarrollado. La crítica histórica y la crítica de los textos se han desarrollado a veces antes que en Europa, de manera que China se ha encontrado muy a menudo en pie de igualdad con Occidente cuando ésta realizaba el descubrimiento correspondiente. Los caracteres generales de la civilización china. Rasgos que parecen distinguir a los chinos de nosotros. Toda generalización es peligrosa. Hemos de saber que estamos hablando de qué época, de qué sector de las actividades humanas, de qué medio social. Nos detendremos, por tanto, en lo que parece más significativo. Se ha insistido mucho en época contemporánea sobre el carácter eminentemente agrario de la civilización china. A pesar del carácter montañoso de una gran parte de sus regiones, China se ve en efecto favorecida por la fertilidad de sus depósitos de loes en el norte, las ventajas de la alternancia regular de los monzones, la extraordinaria riqueza de su flora e incluso por la presencia del bambú, planta con cerca de 200 especies, extraordinariamente apta para los usos más diversos. También es cierto que a diferencia de la India del Oriente Medio, de la cuenca mediterránea o de Europa, donde la ganadería asociada a la agricultura desempeñó un papel importante en la economía y en la visión del mundo, China es la única parte del globo que presenta una división tan neta entre el mundo de los agricultores sedentarios y el de los ganaderos nómadas. La predominancia de lo vegetal parece incluso haber tenido efectos sobre las concepciones de la acción humana. Se la concibe con frecuencia con el modelo del agricultor, que no debe intervenir de forma brusca en el desarrollo de las plantas, sino prodigarle los cuidados apropiados. Emana de ahí sin duda una cierta confianza en la naturaleza humana y una concepción del gobierno de los hombres y de la ecuación menos directamente intervencionista que la de las civilizaciones donde la ganadería tuvo más importancia. Más vale actuar sobre las condiciones generales a largo plazo más que de inmediato. Y aunque no se descartó el castigo, la enseñanza y las buenas costumbres parecieron generalmente más eficaces que las leyes. Una frase atribuida a Confucio, que vivió todavía en la época de los privilegios nobiliarios, decía ya: condenar a muerte a una persona sin haberla instruido es tiranía. Concebido en la mayor parte de las civilizaciones como fuerza de poder y de coacción, el poder fue en China más bien el principio animador y organizador de lo social. Sería un error entender el énfasis puesto en la función reguladora de las costumbres tan solo como la máscara cínica del despotismo. Pero la civilización china no fue puramente agrícola, dotada de un sorprendente ingenio inventivo, fue también, como hemos visto, eminentemente técnica. A diferencia de los ganaderos nómadas que utilizaban las pieles y los fieltros, inventó muy pronto técnicas elaboradas de hilado y tejido. La de la seda está documentada ya en las inscripciones adivinatorias de los últimos siglos del segundo milenio. Pero sobre todo en el terreno de las artes del fuego, donde China fue más inventiva y alcanzó mayor celebridad con sus bronces, su hierro fundido y su acero y sus quincallería exportada al sureste de Asia. La historia de la cerámica china es una de las más ricas del mundo y las porcelanas alcanzan su perfección a partir del siglo XII. Hasta el siglo XIX, China fue sin duda la mayor exportadora de productos de lujo del mundo, con un tráfico que provocó corrientes comerciales de amplitud mundial. Sedas, cerámicas, té, algodones, lacas, muebles. Artesanos e ingenieros chinos eran llamados a Irán e incluso a Rusia. El pastor nómada sabe, porque lo practica todos los días, qué es la apropiación de bienes. La propiedad del botín, la esclavitud stricto sensu, el poder de mando, el reparto de los terrenos de pasto, las riquezas y los hombres conseguidos durante las razzias, son elementos
constitutivos del orden social y político de los ganaderos nómadas. China, al contrario, solo conoció la esclavitud por deudas, la que puede rescatarse si se tienen los medios suficientes. Ignora no solo la propiedad en sentido estricto, aquella de la que puede usarse y abusarse, sino también el bien por sí mismo, las verdades trascendentales y eternas. A la exclusión de los contrarios, a la idea del absoluto, a la distinción tajante entre materia y espíritu, prefiere las nociones de correlación y complementariedad. A la de la ley intangible, las de modelo, el de orden como totalidad orgánica, ignorando toda oposición radical entre el espíritu y la materia. Solo conoce la diferencia entre lo sutil y lo grosero. Incluso el cielo ha sido siempre para ella perfecto y, como todo lo demás, sujeto a transformación. No recurre ni a los inventarios exhaustivos del mundo mesopotámico ni a las clasificaciones encajadas del universo indio. Para el pensamiento chino, los sistemas de símbolos dinámicos, a la vez espaciales y temporales, son los que mejor traducen el orden del mundo. Su lógica, más combinatoria que discursiva, se basa en este sistema de símbolos variables y en las particularidades de la lengua escrita, no en el discurso. La síntesis de un rigor absoluto determina las funciones de cada palabra y los textos se construyen con frecuencia por medio de términos cuyos significados se corresponden o se oponen, habituando a un ejercicio mental y a una intuición lógica muy diferentes de las lenguas con flexión. En China no encontramos la oposición entre lo divino y lo humano, entre el hombre y la naturaleza, tan característica en Occidente desde los griegos, ni la visión del mundo como creación nacida del rito y sustentado por él, ni tampoco la indiferencia a la temporalidad del universo mental de la India. Al contrario de la India, los chinos conservan un sorprendente sentido práctico y juzgan el valor de las religiones por su eficacia, recurriendo solo a especialistas en esta materia. Si hubo monacatos en China, budistas bajo la influencia de la India o taoístas, estuvieron siempre al servicio del poder político. Los únicos cultos importantes heredados de la antigüedad son para todas las dinastías los antepasados imperiales, para los particulares los linajes familiares que no se debían interrumpir jamás, para los colectivos los dioses del suelo locales y para todos los del cielo y la tierra que celebraban los emperadores. Sin embargo, las disciplinas corporales asociadas a técnicas de concentración mental, análogas al yoga hindú, tuvieron en China efectos importantes sobre las representaciones religiosas y las concepciones filosóficas. Una concepción extraña para nosotros y que se remonta sin duda más allá de las instituciones de los legistas en los siglos IV y III antes de nuestra era, es la escala continua de dignidades y penas. La encontramos tanto en el derecho penal como en la religión. Toda pena se va deduciendo de las dignidades adquiridas y solo puede aplicarse cuando éstas se agotan. Con su noción de karman bueno o malo, el budismo reforzó esta concepción y atribuyó a arraigar en China la tranquilizadora idea de que tarde o temprano el mal es castigado y el bien recompensado. Los chinos no conocieron al dios matemático controlador del tiempo, gracias al cual las ciencias modernas comenzaron a desarrollarse en Europa. Todo les parecía explicarse demasiado fácilmente por el juego y las combinaciones infinitas de energías opuestas y complementarias. Tuvieron en cambio una visión más sana de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, del cuerpo y el espíritu, pero también algunas veces intuiciones o concepciones de una extraña modernidad. La transformación insensible e ineluctable de las sociedades, la renovación incesante y de la sustancia de todas las cosas, la originalidad radical de cada individuo o incluso la noción de sistema donde cada elemento solo tiene sentido para su lugar y relación con los otros. Hay un relativismo fundamental en el pensamiento chino al que Occidente solo ha llegado en época reciente. Debido a la importancia decisiva que desde muy antiguo les atribuyeron en todos los actos de la vida y del gobierno de los hombres, los chinos tuvieron la pasión de las precisiones temporales y espaciales.
Desde hace muchos siglos todo el mundo sabe en China la fecha y hora de su nacimiento, necesarias en las artes de adivinación, y el espacio era para cada uno el lugar de las poderosas fuerzas invisibles, definido por coordenadas norte-sur, este-oeste y por las particularidades de la topografía. El lugar y la orientación fueron de gran importancia en las ceremonias y en la elección de los lugares favorables. En China todo se fecha con precisión y debemos a los textos chinos todo lo que se sabe de la historia antigua de Asia Central, de la India, del budismo, de los turcos de Mongolia, de la península indochina. Una de las singularidades de China es haber desarrollado antes que Occidente una concepción abstracta del Estado, una administración racional y una legislación propia, una distinción clara entre lo público y lo privado y la especialización de las funciones, la división en 6 ministerios: función pública, finanzas, culto y relaciones exteriores, guerra, justicia, obras públicas. Se remonta al tercer siglo de nuestra era. Los magistrados chinos, dispuestos a veces a sacrificarse por la defensa del bien común y el respeto de las reglas rituales que cimentaban el orden social, no fueron siempre simples servidores del soberano. Es extraordinario que semejante sistema político, perfeccionado a lo largo de los siglos, haya podido extenderse tan rápidamente a un mundo tan amplio como Europa y de una diversidad humana comparable. La escritura. Para los profanos, nada más extraño e inútilmente complicado que la escritura china. De aquí surge la idea no menos extraña de que los mismos chinos son gente inútilmente complicada. Esta escritura es, en efecto, el único ejemplo en el mundo de una escritura de palabras donde cada signo corresponde a una unidad semántica, y la única de este tipo que se ha mantenido desde la antigüedad hasta nuestros días por múltiples razones. Confusión de homófonos, diversidad de nombres propios, valor eminentemente estético de la escritura. Su dificultad es innegable, pero sin duda mucho menor de la que creemos, ya que la mayor parte de sus caracteres se hacen con la combinación de otros caracteres. Además, es suficiente el conocimiento de algunos pocos, ya que asociados de 2 en 2 se pueden formar un gran número de palabras. La extrema sencillez de la gramática compensa, por otra parte, las dificultades de la ortografía, de las conjugaciones, de las declinaciones y de la concordancia de participios y tiempos que encontramos en otras lenguas. La complejidad de la escritura hizo pensar a algunos occidentales que solo un pequeño número de letrados estaba en condiciones de leer y escribir. Ello equivale a olvidar que en cualquier lugar del mundo el vocabulario de cada individuo depende de su nivel de instrucción y que las dificultades de la escritura no han sido jamás un obstáculo para su adquisición. A pesar de que el aprendizaje del alfabeto exigía menos esfuerzo que el de los caracteres de la escritura china, la lectura y la escritura parecen haber estado más difundidas en China que en Occidente, y el número de personas cultas más elevado que en una Europa donde la nobleza menospreciaba las letras y donde únicamente un pequeño número de clérigos tenía acceso a la escritura. La producción habitual de pequeños léxicos y enciclopedias populares desde el siglo IX, la difusión del libro en el siglo X, las necesidades y los gustos de la gente del pueblo en las regiones más evolucionadas y la difusión de una literatura de cuentos y novelas a partir del siglo XIV explican sin duda esta paradoja. Por otra parte, a partir de la generalización de los concursos de magistrados en los alrededores del año 1000, varios miles de candidatos a los puestos mandarinales se presentaron en los innumerables centros de examen de las prefecturas e incluso en los concursos de las provincias y de la capital. Surgió como consecuencia una abundante cantidad de personal, consejeros y secretarios de administración, maestros de escuela o autores más o menos menesterosos, y la difusión a partir del siglo XI de una cultura clásica análoga a la que Europa conoció a partir del Renacimiento. La sencillez de la escritura no es necesariamente una ventaja.
El gran número de nuevos caracteres simplificados adoptados por la República Popular de China no hizo más que complicar las cosas. Desconocidos en Taiwán y en las colectividades chinas de ultramar, estas nuevas grafías con frecuencia poco estéticas se suman a los caracteres tradicionales, cuyo conocimiento sigue siendo indispensable para la lectura del inagotable tesoro de textos escritos anteriores a esta adopción. Es por razones administrativas y a causa de la gran diversidad de dialectos que en China se impuso, desarrolló y preservó una escritura común al conjunto de los países chinos. Poco sensible a las transformaciones fonéticas e indiferente a las pronunciaciones dialectales, contribuyó eficazmente, desde su normalización a finales del siglo III antes de nuestra era, a la unificación política y permitió el desarrollo de una lengua escrita que ha servido de medio de expresión a una gran parte de la humanidad. El chino escrito ha sido la lengua culta y administrativa de Vietnam hasta la conquista francesa, de Corea hasta la anexión japonesa, así como la de Japón durante los siglos en que la influencia china era preponderante en este país. Se leía en estos países siguiendo la pronunciación y las estructuras lingüísticas propias de sus lenguas. Como el latín en Europa, el chino escrito ha contribuido así a la formación de una gran comunidad de civilización en Asia Oriental y existe pues toda una literatura en chino cuyos autores, poetas, historiadores, novelistas, filólogos y filósofos no eran chinos sino coreanos, japoneses, vietnamitas. Sabemos además la importancia que han conservado en Japón los caracteres de escritura chinos. Son ellos los que van más cargados de sentido y continúan siendo indispensables para la notación de los nombres propios. Sin hablar de su valor eminentemente estético, esta es la razón principal de su conservación. A lo largo de casi 3000 años, los escritores chinos más célebres han creado un repertorio inagotable de fórmulas y binomios que favorecieron el monosilabismo de la lengua, de forma que la comprensión de los textos exige con frecuencia una amplia cultura histórica y literaria, en comparación con la cual el aprendizaje de la escritura parece un juego de niños. La riqueza de la lengua escrita explica sin duda en parte por qué, a diferencia de la nuestra, la civilización china ha otorgado menos valor a la oratoria, tan preciada desde nuestra antigüedad clásica en el ágora y en el tribunal, que a las cualidades literarias de los escritos y los caracteres estéticos de la caligrafía. Verdadero arte, al que se otorgaba en China un valor igual al de la pintura, y en el cual se veía el testimonio tangible de la personalidad moral de cada calígrafo. Algunos de ellos son tan célebres como los grandes pintores. La indiferencia de la escritura a las transformaciones fonéticas ha hecho que los mismos caracteres hayan acumulado a lo largo de los siglos una pluralidad de significados, pero ha permitido también una continuidad de las tradiciones escritas que no se encuentra en ninguna otra civilización. Aunque el estilo varíe siguiendo las épocas y el tipo de escritos, a veces es menos difícil comprender un texto redactado en el siglo III antes de nuestra era que una obra escrita en la época manchú. Para terminar, cabría señalar en relación con la escritura china otra paradoja. Esta escritura aparentemente tan complicada ha sido, en sus formas cursivas muy simplificadas, la primera estenografía de la historia. Permitió muy pronto la anotación inmediata de la palabra que tan difícil resulta a las escrituras alfabéticas. Una obra árabe escrita en Bagdad en 988 transmite la sorpresa del célebre Muhammad al-Razi, 850 al 925, al ver cómo un chino, que sin duda estaba de paso por la capital abasí, traducía y anotaba al dictado las obras de Galeno, uno de los padres de la medicina griega.